Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver la historia de Uruguay. Esto es una historia para el presente. Tomás Reina. Bienvenidos. Bueno, Uruguay, como sabéis, es un país que se encuentra en el hemisferio sur, en América del Sur, al sur de Brasil y al este de Argentina. Ahí vemos la ubicación en el Río de la Plata, la desembocadura del Río de la Plata. Una superficie de 176.000 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 3,5 millones de habitantes. Bueno, vamos a por su historia. En primer lugar, tenemos que hablar de la cultura catalanense, que se dio hace unos 10.000 años. Yacimientos que tenemos son talleres de cazadores, en los que se encuentran útiles de piedra, útiles para cortar, para cazar, punzones, buriles, elementos para trabajar la piel, etcétera. Se encuentran diferentes yacimientos excavados en los últimos años que nos muestran una sociedad de cazadores recolectores, por tanto una sociedad paleolítica. ¿Dónde se da? En los márgenes del arroyo Catalán Chico. Por otro lado, tenemos la cultura de cerritos, que son un complejo de 3.000 montículos de tierra que se distribuyen por gran parte de la zona este de Uruguay. Hay teorías que dicen que eran utilizados como hornos. Eran hornos para preparar alimentos, para diferentes tipos de elaboración de productos. En cuanto a las etnias indígenas prehispánicas, pues tenemos los charrúas, los chanaes, los guaraníes, entre otros. Los españoles llegan al actual territorio uruguayo en el 1516. 11 años más tarde, Sebastián Gaboto construye el primer campamento fortificado en las costas orientales del Río de la Plata, en lo que sería San Lázaro. Será Juan Ortiz de Zárate quien fundase a las proximidades de las ruinas del mencionado fuerte la primera villa europea, llamada también San Salvador, prácticamente en la actual Dolores. Así que la resistencia de los indígenas, unida a la ausencia de oro y plata, pues motivó que la presencia española fuese mínima y se limitase a aquella zona de la banda oriental, a determinadas zonas del Río de la Plata. Bueno, en 1680 los portugueses comenzarían casi un siglo de dominio en la banda oriental, violando en este caso el Tratado de Tordesillas, que establecía un límite de 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Por tanto, según ese tratado de reparto del mundo entre portugueses y españoles, los portugueses no cumplían dicho acuerdo y fundaron la colonia de Sacramento frente a la ciudad de Buenos Aires. Casi 100 años más tarde, en el 1777, Ceballos, que era el virrey del recién creado el año anterior, en el 1776, el Virreinato de la Plata, pues conquista el territorio que antes era de los portugueses. Bueno, vamos al proceso de independencia de estos territorios de lo que antes era Uruguay. Hay que remontarse a la Revolución de Mayo de 1810, pues liderados por Pedro José Viera y Venancio Benavides, se proclama el grito de Asencio, que dio pie a esa insurrección contra las tropas españolas. El artífice de la independencia de Uruguay, ¿quién fue? José Gervasio Artigas, que en la batalla de Piedra del 18 de mayo de 1811 vence a las tropas españolas. Años más tarde, en el 21, los portugueses conquistan el territorio
y hacen de Uruguay una provincia llamada provincia Cisplatina. 4 años más tarde, los llamados 33 orientales, liderados por Juan Antonio Lavalleja, liberan el territorio del yugo brasileño. Por tanto, esto se conoce como la Cruzada Libertadora. En julio del 30 se establece la Constitución de Uruguay, llamándose Estado Oriental de Uruguay. Aquí tenemos el escudo y las enseñas de Uruguay. Y en esta época, en los años 30, es cuando se crean los partidos blanco y colorado, que serán los que dominen la política hasta prácticamente el día de hoy. Tenemos el partido blanco en la izquierda y el partido colorado en la derecha. ¿Cuándo se crea esto? Pues fue en unos enfrentamientos entre dos bandos, el bando de Oribe y el bando de Rivera. Oribe decretó que sus seguidores usasen una divisa blanca y los de Rivera adoptó una cinta colorada. Por tanto, aquí ya se crean los bandos de blancos y colorados. Hay que pasar a casi la mitad del siglo XIX, a la Guerra Grande, un conflicto civil que enfrentó a los colorados, que dominaban la zona de Montevideo, pero tenían el apoyo de británicos y franceses. Y por otro lado, el resto del país estaba dominado por Oribe y los blancos, que formaron el gobierno del Cerrito. En 1851, pues hay intervención de Argentina, Brasil, que hacen que venza los partidarios de Montevideo. Y se llega a un tratado de paz en el que Uruguay reconoce la soberanía brasileña sobre Misiones Orientales. Seguirán unos años de inestabilidad política, con asesinatos de presidentes, con mucha influencia de los países vecinos, de Inglaterra evidentemente, y esto cambia en cierto modo cuando llega Lorenzo Latorre al poder en 1876. Establece un código de procedimiento civil e instrucción criminal, sería un código penal, por tanto, en 1878. También se crea el Código Rural, que establecía la medianería obligatoria, que dio un impulso al cercamiento, a la parcelación de los campos. Y también se crea la Oficina General de Marcas y Señales, para cuantificar en mejor medida el ganado. Aquí vemos a este mandatario con su lema de la escuela como base de la República. Toda realización, toda mejora del país pasa por educar, siempre educar. Seguimos avanzando, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos la etapa batllista, que consolida la democracia y establece Uruguay unos niveles de vida parecidos a los de Europa. Por tanto, se conocía como la Suiza europea este territorio. Las medidas de José Valle serían, en cuanto a derechos laborales, se prohibía el trabajo de menores de 13 años, se restringía la jornada de menores de 19, las mujeres dispondrían de 14 días de descanso en el periodo de embarazo, y también se crea un descanso obligatorio de un día de cada 7 y un máximo de 48 horas semanales de trabajo. También una ley de pago de indemnizaciones por accidentes, pensión de vejez y indemnización por despido. En cuanto a las nacionalizaciones, tenemos la del Banco de la República Oriental de Argentina, de Uruguay, en 1911-1913, el Banco Hipotecario de Uruguay. Los seguros pasaron de manos privadas a manos estatales, con la creación del Banco de Seguro del Estado. Y se crea a su vez la Administración de Ferrocarriles del Estado. También en cuanto a autos públicos se secularizan, se le quita esa carga religiosa. Importante la exportación de lana y de carne congelada en este país en aquella época, sobre todo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que hoy sigue teniendo, sigue siendo de
de importante relevancia. Estamos en los años 30, golpe de estado de Gabriel Terra, que con el apoyo de la policía y un sector del Partido Nacional establece un régimen autoritario. Instauró un gobierno conservador, antiliberal, que se opuso a las medidas del badgismo, las medidas de antes, de un corte más laborista, más en favor de la mejora de las condiciones materiales de vida de los trabajadores, y también se opuso a ese sector de nacionalistas independientes del Partido Nacional, de los blancos, y evidentemente los socialistas y los comunistas. Rompe relaciones con la Unión Soviética y reconoció al gobierno de Franco en 1936, recuerdo que cuando empieza la Guerra Civil Española, y fue sucedido por Alfredo Valdomir, que era de su familia. Estamos en los años 50, época de crisis, depreciación de la moneda, dependencia de los precios internacionales, no hay un desarrollo del mercado interno que estabilice la economía del país, un clientelismo político y un peso de la burocracia enorme. Por tanto, esto llevará a que ciertos grupos, por ejemplo, grupos más vinculados al marxismo, como el Movimiento de Liberación Nacional, al que se sumaron años después los Tupamaros, encabecen las movilizaciones y la lucha y protesta que sería también armada, ¿no?, con actos de guerrilla urbana. ¿Quién se opuso a estos grupos? Pues por un lado la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado y también diferentes grupos anticomunistas como la Juventud Uruguaya de a pie, que vemos en su emblema el blanco, evidentemente, del Partido Nacional, y el rojo del Partido Colorado. En 1958 llega el Partido Nacional al poder de forma democrática, despojando a los colorados, que habían gobernado 93 años. Así que se pretende desmantelar el modelo neoballista, caracterizado por la intervención del Estado en la economía y los subsidios, ¿no?, la creación de subsidios. Por tanto, eso se pretende eliminar. También se devalúa la moneda, que pasa de 4 pesos por dólar el cambio a 11 pesos. 11 pesos, un dólar. También se firma una declaración conjunta por la que se establece el límite exterior del Río de la Plata, por el que se consolida la soberanía doble y compartida de las aguas. En estos 8 años se da impulso a una importante mejora de las infraestructuras del país, en el caso de la ruta, por ejemplo la ruta 5 de Montevideo a Rivera, la 26 de Paysandú a Melo, esto financiado por el Banco Internacional de Desarrollo, y además se expande la interbalnearia y se comienzan a construir diferentes puentes como el Solís Grande y el Solís Chico. Año de 1965, sequía, inflación desbocada de un 88%, se cambia el Ejecutivo, que antes era colegiado por un grupo de 9 representantes, 6 de la mayoría y 3 de la minoría. Ese tipo de poder ejecutivo dificultaba la toma de decisiones y dificultaba los acuerdos, y sobre todo la forma de darle velocidad a la solución de los problemas. A las elecciones gana Óscar Gestido y es sucedido después por Jorge Pacheco, que establece un gobierno de carácter más autoritario. Vamos a las elecciones de 1971 con la victoria de Bordaberry. Hay que citar que aparece en escena el Frente Amplio, que era una coalición de partidos de izquierda a la que se suma años más tarde los Tupamaros, y 2 años más tarde, en el 73, hay un pronunciamiento militar en febrero y una posterior disolución de las Cortes en junio de 1973. Coincide con la época de intervención de la CIA y de la Contra en otros países, en este caso como Chile, y años más tarde como en Argentina y en diversos lugares de la zona de Sudamérica.
En el caso de Uruguay tenemos el Plan Morgan, que se basaba en la eliminación de miembros del Partido Comunista Uruguayo y de la principal central sindical. Todo esto pues dio como resultado muerto, desaparecido y torturado. En noviembre de 1980, la ciudadanía rechaza el proyecto de reforma constitucional propuesto por los militares, que querían legitimar esa forma de gobierno, esa dictadura, pero el pueblo se opone. Así que, años más tarde, elecciones del 84, gana Sanguinetti y, como siempre, el 1 de marzo del año siguiente de las elecciones, el nombrado Julio María Sanguinetti del Partido Colorado presidente. A los 5 años es elegido Lacalle, después Sanguinetti vuelve al poder y termina la transición del siglo XX al siglo XXI, sería Jorge Batlle, el cual tiene que lidiar con la crisis la crisis del 2002. Esta gráfica es importante, es relevante porque se puede ver la pérdida de poder adquisitivo de la población de Uruguay desde el 2002, desde esa crisis. Hasta niveles del 2010 hasta 2010 no se llega a los niveles previos a la crisis, así que vemos ahí un bache en la economía uruguaya bastante importante. Aparece en escena otro partido, mejor dicho, que consigue el poder otra fuerza política, que sería una coalición entre el Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría, que llegan al poder con Tabaré Vázquez. Así que Tabaré Vázquez emprenderá un plan de emergencia social, un plan de equidad, diferentes legislaciones, diferentes medidas para mejorar la vida de gran parte de la población uruguaya. En este caso tenemos también la reforma del sistema de salud y el programa Uruguay Trabaja. El desempleo pues bajó, datos de 2007, tenemos unas cifras que no ocurrían desde 1993, hasta el 7,7%. Vázquez es sucedido por Mujica. Mujica, también del mismo partido, vence las elecciones al candidato del Partido Nacional de los Blancos, Luis Alberto Lacalle. En el 2019, después de una reelección de Tabaré Vázquez, pues llega al poder el Partido Nacional con Luis Alberto Lacalle. Tendrá un plan de privatizar empresas públicas, como la compañía de telecomunicaciones Antel, el puerto de Montevideo y la compañía nacional de petróleo ANCAP. Así que se darán grandes manifestaciones el 15 de septiembre de 2021 y una concurrida huelga general de 24 horas. Ahí vemos una imagen de la misma. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que esto sirva para profundizar un poco más, que ustedes volquéis vuestras ganas de aprender en otras cuestiones como cosas de historia, cosas más de economía, cosas de geopolítica. Así que siempre mi idea es la misma, es incentivar la lectura, el estudio, la visualización de otros vídeos, de canales sobre este país, o en este caso cuando hago vídeos sobre otras cosas, pues sobre otras materias, que de todos modos lo fundamental es aprender, mejorar y seguir realizándonos como personas. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Esto ha sido una historia para el presente. Si te ha gustado el vídeo, pulsa like, suscríbete al canal y nos vemos en el futuro.